Pues llegó la hora de hablar de tecnología pues ligada a la innovación, de emprendimiento, todo junto, emprendimiento tecnológico, innovación. Es la hora de Málaga Tech y de algunos de los nombres bajo este paraguas, así que voy a dar la bienvenida a Francisco Cucuyu, que es CEO y cofundador de FlexRent. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y hablar un poco de FlexRent, que me cambió a mí personalmente la vida y seguramente se las cambiará a ustedes también. Ah, sí, bueno, pues nada, estamos impacientes por saber qué es esto. Cuéntanos y cómo nos puede cambiar la vida, FlexRent. FlexRent, en muy pocas palabras, es una plataforma de subarriendos. Lo que queremos hacer es ayudar a los trabajadores remotos, digital nomads, a poder viajar entre 15 días y 6 meses ahorrándose el costo de su alquiler. Ajá. O sea, ¿quiere decir que es que cuando te vayas de tu casa para trabajar fuera puedas alquilar tu vivienda o cómo? Sí, exactamente. Lo que ocurre es lo siguiente. En los últimos 4 años yo trabajé en tecnología y viajé por toda Europa. Viví en muchas ciudades. Ahora en este momento estoy viviendo permanentemente en Málaga porque Málaga me ha enamorado, pero sigo teniendo un gran problema, que es que cuando quiero viajar, por ejemplo, hace poco viajé 3 semanas a Varsovia, no solo tengo que pagar el costo de mi alquiler, sino también tengo que pagar el costoso costo del alojamiento cuando me voy a otro destino. Entonces, con FlexRent creamos un modelo de negocios que ayuda a todos dentro de este ecosistema, no solo los arrendadores, sino también a los propietarios. O sea que al final lo que consigues es que la gente tenga su casa dando beneficios, digamos, ¿no? O generando un dinero y que ayude a la economía de cada uno. Exactamente, sí. Es un modelo basado en una economía colaborativa, en donde en base a una plataforma que tiene una comunidad detrás de digital nomads, de trabajadores remotos, que se ayudan entre sí compartiendo un lugar para hospedarse en mediana temporada, entre 15 días y 6 meses, que al mismo tiempo también beneficia a los propietarios, que esto es clave para que todos quieran participar en este modelo. O sea que tenéis un periodo mínimo de estancia y uno máximo para que tampoco nadie se ancle, ¿no? Mucho a la vivienda, entre 15 días y 6 meses. Así es, porque hoy en día en el mercado ya existe, está el mercado de corta estancia, que es el mercado turístico, y está el de larga estancia. Pero con este cambio, por el tema de la pandemia, por el trabajo remoto, se ha generado una nueva, digamos, grupo social, que son estos trabajadores remotos, digital nomads, que muchas veces necesitan hospedarse por 15 días, 3 semanas aproximadamente. Y entonces FlexRent viene justamente a cubrir este espacio que hay en el mercado. O sea que esto es algo que está totalmente ligado a la actualidad social, a las características de lo que está ocurriendo ahora mismo y esta necesidad que tiene mucha gente de viajar por trabajo. Porque si alguien no tiene este perfil, no puede entrar en FlexRent. ¿Hacéis una criba para que solo sean nómadas digitales los que lo utilicen? Nuestro foco en realidad son los trabajadores remotos que trabajan en tecnología, pero cualquier persona que quiera viajar entre 15 días y 6 meses puede usar tranquilamente la plataforma. Lo que sí es cierto que no todo el mundo puede viajar por tanto tiempo, entonces, pero sí podría ser, por ejemplo, para estudiantes, para profesores que tienen que ir y venir de algún espacio, algún sitio, pero lo más normal son trabajadores remotos que trabajan en tecnología. ¿Y esto cómo funciona, Francisco? O sea, tú entras en la plataforma de FlexRent y te registras, pones tus datos, ¿cómo se hace? Y luego buscas un hogar que se adapte a tus necesidades o les llamáis, ¿cómo hacéis? Sí, el mecanismo es súper sencillo, es una experiencia simple, segura y transparente que cuenta de 4 pasos. El primero es el registro. Hay que registrarse en la plataforma, cumplimentando unos requisitos mínimos como para saber quién sos y para que todas las personas sepan a quién van a estar hospedando. El segundo paso es que al momento de yo irme de mi casa, pongo en la plataforma que voy a estar saliendo de casa y automáticamente una nueva oferta sale en la plataforma. El tercer paso es un sistema de pujas, en donde las personas que están en la plataforma van a poder pujar para quedarse en casa y van a competir por precio y por reputación. Es decir, que pueden poner sobre el precio inicial un valor adicional y además va a estar jugando qué tan completo está tu perfil, cuántas recomendaciones tenés, si ya has hecho esto antes. Y en última instancia, el último de los pasos es cuando finalmente se ejecuta el FlexRent y los propietarios cobran no solo el precio original de su alquiler, sino también el diferencial de la subasta. ¿Y cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Tienen que hacer una cuota de inscripción? ¿Os quedáis con un porcentaje de la renta? ¿Cómo hacéis? Sí, para usar la plataforma es completamente gratuito. Uno puede acceder y ver cómo funciona sin ningún tipo de costo.
El único momento en el que hay un intercambio monetario es cuando se ejecuta finalmente un flex rent, en donde la compañía se queda con un pequeño porcentaje del diferencial que gana el propietario en la subasta. Entonces es muy importante mencionar que para el propietario hay tres motivos principales para participar en esta plataforma, que es, en primer lugar, gana más dinero con muchísima menos rotación que con otras plataformas de turismo. La segunda ventaja es que gana más dinero sin mover un dedo, porque toda la gestión la hace el arrendatario. Y en el último lugar, gana más dinero pagando menos impuestos, porque se basa todo en base al contrato de larga estancia que no paga IVA y tiene un 60% de deducción en los ingresos personales. Y actualmente, bueno, nos habéis dicho que esto ha surgido por necesidad propia, ¿no? O sea, habéis visto que necesitabais un tipo de alojamiento con este formato, con estas características y habéis cubierto una necesidad con el proyecto. ¿Cómo va? ¿En qué punto está? ¿Cuánto habéis empezado? ¿En qué desarrollo? La verdad que llevamos un paso bastante acelerado. Estamos hace unos cuantos meses trabajando en esto. Hay muchísima aceptación por el mercado, tanto de los arrendatarios como de los propietarios. Y tenemos en este momento en flexrent.es una lista de espera para que cuando se largue la plataforma en poquitas semanas tengamos una primera comunidad para el lanzamiento. Esto hoy en día ya existe, ya funciona, pero está dentro de un círculo cercano de amigos y familiares. Pero en poquitas semanas FlexRent va a estar disponible para todo el mundo, y así que no se olviden de dejar su correo electrónico en flexrent.es. O sea que lo hemos pillado justo antes del lanzamiento, ¿no? Sí, además pero increíble el interés que hay en el público, así que estamos pensando en cerrar esta comunidad pronto porque los números son muy grandes. Me imagino que también, bueno, aunque la idea parece necesaria, tendrá algunos retos, ¿no? Algunos obstáculos que habéis tenido que ir subsanando y que os habéis encontrado a medida que vais andando, claro, sobre la idea original. ¿Cuáles son esos retos? ¿Es el miedo a los propietarios, a llegar a la gente, inversiones? Bueno, como cualquier emprendimiento tiene muchos retos, sobre todo porque necesitamos un flujo de clientes bastante grande, porque es una plataforma que necesita muchos usuarios. Y respecto a los propietarios, si bien fue quizás en el momento en que lo estamos ideando una complicación, pero resultó ser bastante sencillo porque ofrecemos muchos mecanismos de seguridad para los propietarios. En primer lugar, hacemos un screening, o sea, con la documentación al momento de registrarse nosotros chequeamos que todos los usuarios cumplen con todos los requisitos básicos. Por otro lugar, también la seguridad para los propietarios está basada en la reputación de estos usuarios en base a los mismos usos dentro de la plataforma. Y en última instancia también al momento de usar FlexRent cobramos un seguro, que hay dos formas: o el usuario paga un seguro como lo hace en cualquier otra plataforma, o deja un depósito para que toda la experiencia para el propietario sea simple, transparente y segura. Oye, pues suena muy bien, ¿no? Estamos viendo ahí quiénes sois vosotros. Hay un equipo, por lo menos de 3, no sé si los quieren mencionar. No, sí, no han venido, pero por lo menos que hagan un acto de presencia, aunque sea así virtual. Sí, estos somos 3 cofundadores, pero tenemos un equipo también un poco más grande atrás de programadores y diseñadores. Álvaro es nuestro CTO, trabaja actualmente en una de las compañías de tecnología más importantes del mundo. Luego Carlos es un emprendedor también apasionado como yo, que se está dedicando a toda la parte de diseño y user experience como CMO. Y yo soy Francisco, como me escucharán también vengo de muy lejos, soy economista, ingeniero en finanzas y he trabajado en sociedades de bolsa y en bancos por los últimos 10 años. Oye, y entre los objetivos así a medio o largo plazo, ¿dónde veis situado FlexRent y a vosotros mismos? Bueno, mira, en el cortísimo plazo tenemos todas las energías en el lanzamiento, que como te digo ya hay bastante interés en el mercado. Creemos que en los próximos 2 meses ya vamos a tener un buen número de operaciones. Primero vamos a comenzar en España y posiblemente en Polonia, que va a ser ese intercambio natural entre que aquí hace mucho calorcito, el clima está muy lindo, y en Polonia la ciudad en este momento está espectacular. Pero los siguientes pasos va a ser seguir expandiéndonos a los otros países de Europa, que de hecho ya tenemos conexiones con propietarios de estos países, pero bueno, poco a poco. Bueno, pues poco a poco, pero vais como un tiro, ¿eh? Vais a una velocidad de crucero bastante buena, o sea que... Sí, los días son semanas, las semanas son meses, y los meses, pero parecen años. Pues Francisco Cucuyo, muchísimas gracias por estar aquí, CEO y cofundador de FlexRent.